Bien, módulo de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, en este video, veremos nuevamente las malformaciones, en esta oportunidad de los tejidos duros y un acápite de ciertos síndromes que además presentan malformaciones. Entonces recordemos que una malformación es una anomalía, un defecto, ¿cierto?, en el desarrollo de algunos órganos, en que se va a afectar su forma y su función. Forma y función. ¿Ok? Va a tener diferentes causas, muchas son genéticas, muchas ambientales y muchas desconocidas, y se pueden hacer o desarrollarse. Recordaremos que la causa genética era el 20%, las ambientales era el 10%, las multifaccionales, es decir, la unión de genética y ambiente, 25%, y la gran mayoría son desconocidas. Vimos algunas malformaciones o alteraciones en la normalidad del tejido blando, como labio doble, etc. Veremos ahora los tejidos duros. Tenemos torus y exostosis, defecto de Staffne, síndrome de Eagle, atrofia hemifacial progresiva, displasia cleidocranial, fisura palatina y labio leporino. ¿Ok? No vamos a ver el total de estos, pero sí los principales. Veamos el torus. El torus es una protuberancia, es una excrescencia, un aumento de volumen, de consistencia dura, porque está compuesto absolutamente de hueso y específicamente de hueso compacto. ¿Ok? Está caracterizada por una sobrecarga de los osteoblastos, los cuales empiezan a producir mayor cantidad de hueso, especialmente de hueso compacto. Hay dos ubicaciones características de los torus linguales, de los torus orales. Uno es la línea media del paladar, y ese es el torus palatino, y la otra es la cara lingual del cuerpo mandibular a nivel de premolares, tanto derecho como izquierdo. Entonces, son dos ubicaciones muy características que no varían. Este es un crecimiento anormal de hueso compacto. Ahí está, hueso compacto, consistencia dura. Y ya dijimos, o es en el paladar o es la mandíbula, pero en la cara lingual del cuerpo mandibular, ¿cierto? A nivel de los premolares. Ojo, no es una neoplasia ósea, no es lo mismo que un osteoma, solo es una anomalía del crecimiento y es un tipo de exostosis. Entonces, el 90% son bilaterales, fíjense aquí, 1, 2, 1, 2. La mayoría comienza entre los 11 y los 30 años, va creciendo muy lento y completamente asintomático, por lo tanto los pacientes muchas veces no saben que lo tienen. ¿Ya? Más común en el paladar y se supone que es por consecuencia de tensiones, por fuerzas que se producen en esta bóveda palatina, que es un semicírculo, ¿cierto? Y aquí habría una tensión mayor. Y también acá en esta zona del arco, que habría una tensión mayor en estas zonas que estimulan a los osteoblastos para provocar un hueso en exceso, digamos. No requiere tratamiento. No requiere tratamiento porque no genera ninguna situación de riesgo, salvo que se quiera hacer una prótesis superior o una inferior, y en ese caso sí hay que hacer cirugía. Y lo otro, pero ya en casos muy raros, en que el tamaño es tan exagerado de estos torus que afectan la respiración, la alimentación y el habla. Hay solamente causas probables, no se sabe la causa exacta. Podría ser una causa genética o un 70% de causa ambiental, como estrés oclusal por esta sobrecarga en la zona. Hay tres teorías. Una leve isquemia periosteal crónica secundaria a una suave presión
en esta zona superior del paladar. Otra es una fuerza de torsión del arco en la mandíbula, ¿cierto? Lo que decía yo, esta torsión. O presión de los dientes laterales cuando hay una exostosis bucal. Entonces, habíamos dicho que hay torus palatino, torus mandibular. Es el más común de la exostosis, porque recordemos que este es un tipo de exostosis, es decir, una excrescencia de hueso. Tiene diferencias raciales, predominancia en las mujeres. Hay formas, planos, nodulares, lobulares, fusiformes e irregulares. El fusiforme, o sea, el alargado, es el más común. ¿Mira? Y acá están los mandibulares, que pueden ser de muchos diferentes tamaños. Aquí se generó la eliminación, probablemente por un entorpecimiento en la confección de prótesis. Perfecto, esos eran los torus. Ahora, la exostosis, en términos generales, son estos aumentos de volumen óseo, pero en este caso, la exostosis se deja el nombre particular para estas pequeñas excrescencias nodulares y a veces papulares en la zona vestibular de la mandíbula y el maxilar, ¿cierto? De forma múltiple, a nivel del tercio medio de las raíces, pero en el hueso, digamos, se producen estos aumentos de tejido compacto. ¿Ok? Ahí están. Protuberancias papulares, nodulares en la cara vestibular. La cavidad de Staphne es otro problema óseo que perfectamente también podría ser definido como de los tejidos blandos, porque hay una combinación acá. ¿Por qué hay una combinación? Porque este defecto o cavidad, tiene los dos nombres, se produce en la cara interna del cuerpo mandibular. Fíjense, aquí en la radiografía se ve el cuerpo mandibular, pero en el fondo está en la parte interna, en la cara lingual del cuerpo mandibular. Ahí se produce una cavidad, Ahí hay fondo, ¿cierto? Una cavidad de hueso. Y eso se debe a que, estando aquí abajo, la glándula submandibular, estando ahí abajo, la ubicación de la glándula submandibular, esta en algunas ocasiones produce un lóbulo accesorio hacia arriba, hacia la cara lingual de la mandíbula. Y eso ocurre en edades tempranas. Entonces, cuando el hueso comienza su calcificación, cuando la mandíbula comienza su calcificación, se encuentra ya con esta glándula ectópica. ¿Y qué es lo que hace el hueso? Le hace el quite, crece por el lado, dejando una cavidad, ¿cierto?, que está envolviendo a esta glándula salival submandibular ectópica. Perfecto. Entonces, el hueso es como que abraza, engloba, encierra a esta glándula submandibular. Esto en realidad no genera problemas, no genera complicaciones, salvo que se vaya a hacer una extracción de esa pieza dentaria y podría tener alguna complicación, pero si se toman las medidas, no debería tener problema. Aquí también, ¿se fijan? Pareciera ser una lesión que está en el interior del hueso, pero no. No es un problema proyeccional. Eso está ubicado en la cara lingual del cuerpo mandibular. Siempre se va a ver una lesión radiolúcida, siempre bien definida, porque el grosor del hueso acá, de la mandíbula, es muchísimo más delgado. Entonces ahí tenemos una, aquí tenemos otra, puede ser unilateral o bilateral. Hay 4 variantes, la más común es la lingual posterior, ¿cierto? Pero también está en la lingual anterior entre los incisivos y premolares, está la vestibular y aquella de lingual de rama, que son hallazgos muy raros. Entonces, si se fijan, la cavidad de Staphne puede estar en otras posiciones, aun cuando lo más común es verla en esta lingual posterior. Perfecto. Veamos ahora
algunos síndromes. Hay muchos síndromes que tienen algunas malformaciones y en este listado también hay otros que sin tener malformaciones es importante que ustedes los conozcan porque son muy recurrentes en la patología oral. El síndrome de Eagles. El síndrome de Eagles corresponde a un proceso patológico caracterizado por la presencia de una apófisis estiloide muy gruesa. ¿Se fijan? Entonces, bueno, para mí justo no es tan gruesa, pero tuve que colocarle una foto más gruesa. Entonces, ahí está, la apófisis estiloides. ¿Te fijan? Es un alargamiento de este proceso. Lo normal es que esto mida 2,5 centímetros, hasta por aquí más o menos. 2,5 centímetros, pero fíjense lo que ha crecido. Esto puede crecer por dos causas. Uno, porque la apófisis ósea es más larga o porque los ligamentos que salen de esta apófisis se calcifican. Bien, perfecto. Entonces tenemos este alargamiento sobre los 2,5 centímetros. Esto ocurre en un gran porcentaje de la población, fíjense en estos 18 al 40%, ¿cierto? Pero lo bueno de esto es que solo 1 al 4% presentará dolor. La gran mayoría es asintomático. Estos pacientes que presentan el síndrome de Eagles y que tienen esta apófisis muy larga y que afecta, ¿cierto?, toda esta zona de la parafaringe, en fin, va a generar muchos trastornos. Puede generar dolores, puede generar mareos, ¿cierto? Alteraciones en esa zona. Fíjense cómo viene acá. Entonces, en esta zona que hay estructuras importantes anatómicas, pueden ser alteradas por esta apófisis. ¿Para qué sirve esta apófisis estiloides? Aquí está la apófisis estiloide, ¿cierto? Está la eminencia aquí de la apófisis mastoide, en fin. Y desde aquí, desde la apófisis estiloide, van a bajar 3 músculos. El estiloioideo, que va a ir de la estiloide al yoides, el estilogloso, que va de la estiloide a la lengua, y el estilofaringio, que va de la estiloide a la cara medial de la faringe. ¿Ok? Y salen 2 ligamentos, el estiloioideo y el estilomandibular. Y también pasan por esa misma zona el nervio facial, hipogloso y glosofaringio. ¿Se fijan? Ahí. Aquí hay otro que viene de la apófisis. Ese de la tiroides. Ahí está. Bien, fíjense en este tamaño inmenso y aquí en una cirugía. Apófisis estiloide. Fíjense que esta es la arcada, esto es piso de boca, aquí estaría la lengua, ahí está, ¿cierto? Rechazada. Y ahí está el pilar anterior y en esa zona se abre una abertura, entramos al espacio parafaringio y encontramos la apófisis estiloide para poder retirarla. ¿Sí? Generalmente está causada, se dice en la literatura, que está causada por la extirpación de las amígdalas, la cirugía, por algún movimiento propio de la cirugía o algún movimiento al eliminar las amígdalas, se puede generar esta complicación con la calcificación de los procesos estiloides. ¿Ya? Fíjense aquí, un estiloide tiene que llegar más o menos a este tamaño. Y fíjense hasta dónde llega acá. Todo eso tiene de extra.
Bien, atrofia hemifacial progresiva. Se llama atrofia porque efectivamente hay una atrofia de estos tejidos dérmicos, particularmente del tejido graso subcutáneo. Es hemifacial porque precisamente afecta solo la mitad de la cara. Y es progresiva porque precisamente va aumentando con los años y se va generando cada vez más problemas. ¿Ok? Entonces, es una enfermedad degenerativa que se produce atrofia, que afecta principalmente a este tejido graso subcutáneo. Es una atrofia del tejido y cuando no hay tejido graso, se afecta la musculatura y si se afecta la musculatura, se afecta el normal desarrollo de los huesos y si se afecta el normal desarrollo de los huesos, también vamos a tener problemas con la piel. Entonces, todo es un círculo. Bien. Tiene varios nombres, también se conoce como síndrome de Pearl lumbar. Aquí, por ejemplo, se ve el lado normal y aquí se ve el lado alterado. Se ve más delgado que el derecho. Se fijan que ahí también hay un pequeño aumento de volumen. Disminución de volumen, perdón. Y tiene un signo muy característico que se llama estocada de sable. Esto quiere decir que en la zona donde se está provocando la llegada de la alteración del tejido subcutáneo, se va a formar una línea divisoria. Y entonces se nota muy bien la parte sana con la zona donde va a comenzar el problema. Ahí está. Una estocada de sable, como si hubieran cortado la piel del paciente. Esta es una evolución, fíjense, a los 2 años, completamente normal. Después, una pequeña alteración en los ojitos y finalmente un daño más severo. El síndrome de Crouzon. Síndrome de Crouzon. Este es una alteración que comienza acá arriba, en las suturas craneanas. Las suturas craneanas mandan información para la conformación del cráneo, después para tener una conformación de los huesos, huesos de la cara y huesos masticatorios. Y estos huesos masticatorios dan la orden para la producción y remodelamiento de los huesos maxilares y mandibulares. Entonces es toda una secuencia de órdenes para que todo finalmente salga armonioso. Pero en el síndrome de Crouzon lo que ocurre es un cierre prematuro de las suturas craneanas. Aquí arriba, las fontanelas, se cierran muy luego. Esto genera una alteración en los huesos del cráneo y estos huesos provocan una alteración en el funcionamiento muscular, principalmente los músculos masticatorios, como el temporal, por ejemplo. Entonces, este músculo temporal ya no va a ejercer su efecto estimulador sobre los huesos maxilares. Y este maxilar va a tener una hipoplasia, va a crecer muy poquito. Entonces, al crecer muy poco el maxilar, la mandíbula va a tender a crecer, a adelantarse. Entonces, eso también va a generar problemas en el perfil y en el cierre de boca. Por ejemplo, siempre se va a ver en estos casos el labio superior por detrás del labio inferior, perdón. Entonces, se fijan, es toda una secuencia que parte desde acá arriba con las suturas, se continúa con los huesos craneanos y luego con los músculos masticatorios. Los músculos masticatorios generan una disminución, inactivación del hueso maxilar y eso hace que la mandíbula se protruya y se vea con este perfil. Podemos tener diferentes niveles, fíjense que aquí hay un nivel leve, aquí hay un nivel muy aumentado de daño, hay un hipertelorismo, es decir,
una distancia aumentada de los ojos a nivel horizontal. ¿Ya? 4 son los signos principales del síndrome de Cruzón. Alteración del desarrollo del cráneo, órbitas superficiales con exoftalmo, estamos viendo acá, estrabismo e hipoplasia maxilar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían signos orales? Primero vamos a tener, aparte de la hipoplasia, vamos a tener maxilar, perdón, de la hipoplasia maxilar, vamos a tener un prognatismo mandibular. Vamos a tener un labio seco, corto, labio inferior caído y protruido con respecto al superior, y un paladar que puede ser profundo o ojival. Perfecto, ese era el síndrome de Cruzón. Ahora vamos a ver el síndrome de Treacher-Collins. Treacher-Collins es un síndrome hereditario y que provoca alteraciones principalmente en la cara y en los oídos. Caras y oídos. Y a veces también a la audición. ¿Ok? Esta es la historia de un joven que tenía síndrome de Treacher-Collins, que comenzó a tener una vida amorosa, digamos, una pareja, se casaron y él tenía un temor tremendo de heredarle su condición a su hija. Estuvo muy indeciso si tener o no tener familia por la posibilidad de que su hija saliera con el mismo síndrome de Treacher-Collins. Finalmente tomaron la decisión, tuvieron una hija y la hija también salió con síndrome de Treacher-Collins. ¿Ok? Este Lolo, si mal no recuerdo, es un joven australiano que estuvo muy activo, digamos, un tiempo por las redes sociales. ¿Ok? Tenemos acá un signo característico que es la retrognasia o micrognatia. Micrognatia porque la mandíbula es más pequeñita y retrognasia porque está más atrasada, más hacia atrás. ¿Te fijas? En el síndrome de Cruzón había un problema en el maxilar que era pequeño. Ahora en el Treacher-Collins la mandíbula es pequeña. Entonces todo esto se va hacia atrás y prácticamente no vamos a ver ni siquiera mentón. ¿Ok? Esto es lo que se llama el síndrome, el signo de cara de pájaro. ¿Ok? Y esto se debe a que hay defectos arteriales en este periodo de tiempo que generan alteraciones en el primer y segundo arco branquial. Y finalmente tenemos problemas acá. Entonces, dijimos que lo principal de la clínica es que tenemos una mandíbula pequeña y retrasada, pero además tenemos alteraciones en el pabellón. Los oídos están alterados, fíjense. ¿Ok? Están alterados. El síndrome de Treacher-Collins. Otro síndrome es el de Pierre-Robin o secuencia de Pierre-Robin. Se fijan que este niño también presenta el mismo signo anterior de micrognatia y además de retrognatia, o sea, tiene el signo de cara de pájaro. Eso no se dice ahora, ¿cierto? Pero antiguamente se conocía como el signo de cara de pájaro, fíjense. Pero esto ya no se produce por un problema a nivel de las suturas craneanas, no. La causa está más intraoralmente. ¿Y a qué se debe? A que en un momento del desarrollo de la boca, la lengua que estaba elevada baja. ¿Para qué baja? Para darle espacio a las apófisis palatinas para crecer horizontalmente y fusionarse en la línea media. Cuando se fusiona el hueso palatino, entonces podemos tener la separación entre cavidad bucal y cavidad nasal. Y no como este pequeño acá que nosotros podemos ver hacia arriba, hay una cavidad que estamos viendo la nariz. ¿Por qué? Porque no hubo un cierre de las apófisis palatinas que forman el paladar. Entonces hay una mala posición e interposición de la lengua en el paladar durante el desarrollo fetal. Esto es el agente etiológico que causa deformidad del paladar y la micrognatia.
¿Ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos una micrognatia con retrognatia. Recuerden que micrognatia se tiene que ver con el tamaño de la mandíbula y retrognatia tiene que ver con el tamaño de las preguntas que hay hacia atrás. ¿Ok? Perfecto. Entonces, micrognatia, retrognatia, pero acá tenemos el pabellón completamente normal, porque eso ocurría en el Treacher Collins, para que vamos uniendo conocimientos. Entonces, el Treacher Collins y el Pierre Robin se ve alteraciones en la mandíbula. En el Crozon se ven alteraciones en el maxilar. Perfecto. Bien, vamos a ver ahora una secuencia de unos pocos síndromes que ya no tienen malformaciones, sino que son propios de la odontología para que ustedes los conozcan. O sea, para que los vuelvan a recordar, porque ya los conocen. Uno es el síndrome de Gorlin-Goltz o síndrome neovasocelular. Tiene los dos nombres. ¿Sí? Es un síndrome que presenta muchas alteraciones de distintas partes del cuerpo. ¿Ok? Algunas en la piel, otras en el cerebro, otras en el tórax. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y qué importa a los dentistas esto? Bueno, nos importa porque uno de los signos que presenta es los queratoquistes que ustedes ya conocieron. Queratoquistes. Entonces, veamos lo que es el síndrome de Gorlin-Goltz o el nevo blanco vasocelular. ¿Ya? Síndrome de Gorlin-Goltz o nevo vasocelular. Lo primero que presenta, obviamente, es un carcinoma vasocelular o múltiples, ¿cierto? Y es raro porque se presenta en personas menores de 20 años y el carcinoma vasocelular habitual, digamos, se presenta en personas mayores porque se necesita que haya una acumulación del daño del sol. En segundo lugar, miren, el vasocelular está en el 100% de los casos. En segundo lugar está el queratoquiste con un 75% de frecuencia, que también se va a ver múltiple, ¿cierto? Y también es raro porque aparece antes de los 20 años. Entonces tiene algunas condiciones especiales. Otra es la calcificación de la hoz del cerebro. ¿Qué significa esto? En el cerebro nosotros tenemos en el cráneo tenemos nuestro cerebro. Y este está profundamente protegido por el hueso, por los huesos craneanos, pero también por una serie de membranas de tejido conectivo que son las fascies. Entonces hay una fascie que está ubicada a nivel frontal, que divide el lóbulo frontal derecho con el izquierdo, y eso se llama la hoz del cerebro. Y eso es un tejido conectivo, una membrana que siempre tiene que estar funcionando con elasticidad, movimiento. Pero en algunos casos se calcifica en este síndrome. Se calcifica y uno lo puede ver en la radiografía. ¿Ok? Otros son los hoyuelos o fits palmares y plantares, que son unas malformaciones en forma de cavidad, de hoyitos, que se producen en la piel. ¿Ok? Pero fíjense que hay un sinnúmero de otras cosas, y aquí faltan, de otros signos, de elementos que presenta el síndrome de vasocelular o de Gorlin-Goltz. ¿Cierto? Ahí está. Entonces tenemos problemas en la piel, problemas en la carita, es en la mandíbula con varios multiquistes, queratoquistes. Tenemos problemas en los dedos y en las costillas. Bien, otro síndrome es el conocido síndrome de Gardner. Gardner, que también se llama osteomatosis intestinal. Intestinal porque tiene un signo clínico que afecta al intestino y que es la aparición de estos pólipos intestinales
pero que pueden ser cancerizables. Este es el gran problema del síndrome de Gardner, que presenta pólipos cancerizables. Bueno, ¿y qué tiene que ver, otra vez, qué tiene que ver esto con nosotros? Si son pólipos que nosotros no vamos a tratar, que se dan en el intestino, nosotros no vamos a tratar, es porque el síndrome de Gardner también tiene osteomas múltiples. En el síndrome anterior del Golgi-Goltz o neovascular habían queratoquistes múltiples. Acá hay osteomas múltiples. Aquí tenemos, entonces, miren, una serie de osteomas múltiples. Osteoma es una neoplasia benigna de los huesos. Aquí también los osteomas son muy comunes en la frente. Y acá tenemos una poliposis, una ecografía abdointestinal, que podemos ver un sobrecrecimiento ahí de pólipos. Y estos pueden ser perfectamente normales, pero también se pueden cancerizar. Por lo tanto, cuando nosotros como odontólogos pedimos una radiografía y vemos esta situación donde hay 2 o 3 osteomas múltiples sería eso, tenemos la obligación de pedir una endoscopía intestinal, porque tenemos que ver si además de que existen osteomas múltiples, cosa que es muy rara, tengamos también pólipos y veamos que estos no estén cancerizables. Aquí un ejemplo de una biopsia intestinal de un paciente que tenía un caracteres de un adenoma tubular con displasia severa. ¿Se fijan? Eso es lo que se encontró en los pólipos intestinales. Bien, veamos el síndrome de Peutz-Jeghers. Peutz-Jeghers. Son muchas manchas melánicas en piel y en mucosas. Muchas pigmentaciones melánicas. Las podemos ver en los labios, en las encías, en general en la mucosa oral. Podemos ver los ojos, en la piel de los dedos, incluso debajo de las uñas. Entonces, también puede estar en los dedos de las manos y pies, puede tener cólicos, sangre en las heces y vómitos. Pero estos signos ya son más difíciles de encontrar. Lo importante es que hay muchas manchas melánicas que no tienen explicación. ¿Se fijan ahí? Miren. Manchas melánicas, manchas en las manos, por el otro lado. Ahí. Entonces, en la mano y tenemos pólipos intestinales y ahí también. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Las manchas orales o de la cara o del paladar o de los ojitos que están en nuestro territorio. Pero podemos tener muchas manchas en las mejillas, etc. Cuando vemos esto, bastante distinto a lo que es una melanosis del fumador, a una mácula reactiva, a un nódulo común y corriente, cuando nosotros vemos este tipo de manchas debemos pensar en un síndrome de Peutz-Jeghers. Perfecto. Hemos llegado al final de esta clase. Veamos preguntas. ¿Qué es un síndrome? ¿Es una enfermedad? ¿Es una patología? ¿Es un conjunto de signos y síntomas? No lo sé. Ustedes me darán la respuesta. ¿Qué es un síndrome? ¿Hay diferencias entre exostosis y torus? Y por último, alguien que tenga retroagnasia y alteraciones en el pabellón auditivo, en las orejas, ¿qué podría tener? ¿Qué podría ser? Bien, las dejo hasta ahí. Entonces, nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien.